Bueno, y como tenemos lunes constitucional, se hace cada vez más relevante este tema de cara al plebiscito. Nos acompaña un excomisionado experto del Consejo Constitucional, Jaime Arancibia. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, un gusto. Un gusto igualmente, Jaime. Quería preguntarte primero por el tema de la expresidenta Bachelet. No sé si pudiste ver sus afirmaciones en la franja, porque son cosas que se atribuyen directamente a las cosas que están redactadas en el Consejo, y algunas también venían de la comisión experta. ¿Qué te parecieron esas declaraciones? Sí, la verdad es que no las he seguido tan de cerca, pero sí estoy al tanto de las noticias o interpretaciones del texto que la verdad no comparto, algunas de las cuales entiendo que ella ha formulado. Y ahí, a propósito de las cosas que han surgido en el último tiempo, hay una cuestión que a mí me parece que es particularmente relevante porque evidentemente al principio, cuando se planteó la posibilidad, despertaba algunas dudas, pero en mi opinión se fueron aclarando en la medida que avanzaba el proceso. Y es esta idea, Jaime, de el Estado social de derecho. Si es compatible o incompatible con la subsidiariedad. Algunos plantean, bueno, este proyecto simplemente como consagra el Estado social y democrático, deja de fuera a la posibilidad de la subsidiariedad, y la provisión mixta de los derechos sociales no basta para que haya un Estado subsidiario. ¿Qué te parece a ti esa aproximación, especialmente a ti que te tocó seguir de muy cerca el proceso? Sí, la verdad es que para mí hay dos modos de cumplir el Estado social. Uno es la modalidad subsidiaria. La subsidiariedad es una modalidad de Estado social en que tanto el Estado como los particulares, y particularmente el Estado colaborando con los particulares, pueden satisfacer necesidades públicas y los particulares pueden contribuir a la satisfacción de esas necesidades públicas en salud, en educación, en vivienda, con el apoyo del Estado. Y una segunda modalidad de Estado social es aquella más bien de corte estatista, socialista, que dice, mire, estas prestaciones de interés público no solamente, me hago cargo como Estado, pero me hago cargo yo a través de mis propios prestadores estatales, sin participación de los privados, o al menos, o por último, nombrando a los privados como meros concesionarios del Estado. Y naturalmente, por tanto, lo que procura la Constitución, pero no el Consejo, sino que desde el primer minuto, en las bases del proceso constitucional, se establece un Estado social de derecho en el que tienen que tener un rol preeminente tanto los particulares como el Estado. Por lo tanto, con eso ya se impide que se asuma una modalidad de Estado social que de corte estrictamente estatista. Nadie lo quiere, ni siquiera los autores de las bases del acuerdo que dio origen a este proceso. Y ahí, a propósito de otras objeciones que han surgido en torno al texto, hay una respecto a la progresividad, entre comillas, de las prestaciones para satisfacer los derechos sociales, y que tendría como límite simplemente la responsabilidad fiscal, y algunos dicen, bueno, esto es un límite que no es tan sólido, y por tanto esta progresividad impediría que, por ejemplo, se pueda ajustar el gasto público, porque esto nos obligaría siempre a permanentemente gastar más recursos en derechos sociales y no menos eventualmente. ¿Qué te parece esa aproximación? Sí, la verdad es que yo diría que si bien la responsabilidad fiscal es un principio, en el fondo en eso no hay mucha modificación con respecto al comportamiento que hemos tenido desde el retorno a la democracia como país, con la aplicación de la regla fiscal, en el sentido de que Chile ha sido bastante responsable en no invertir más de aquello que lo que puede solventar a nivel de gasto público, y sabemos que en aquellos casos en que eso podría excederse demasiado puede dar pie a la responsabilidad tanto del presidente como de sus ministros, cuando se trata, por ejemplo, del ejercicio de decretos de insistencia o del uso del 2% constitucional de exceso presupuestario. Por lo tanto, hay que entender también que en una institucionalidad como la nuestra, en que tenemos un banco central autónomo, reconocido constitucionalmente, eso también da certeza de que en principio se tendría que respetar, tanto como se hace hoy en día, el hecho de que el presupuesto no pueda ir más allá de lo estrictamente necesario. Y ahí desde ese punto de vista,
esta idea de la progresividad, ¿a qué hizo referencia cuando se discutía? Es decir, ¿apuntaba a simplemente las capacidades económicas que fueran más o tenía que ver con otra relación de, por ejemplo, si el Estado asumía una misión o proveer algún servicio específico, eso después era incuestionable o es incuestionable y por tanto después los privados no podrían asumir esa tarea? Un poco lo que pasa con el dinamismo en educación o en otras cosas. Sí, a ver, yo diría que al menos aquí pueden haber distintas interpretaciones, pero lo claro es que esa progresividad va de la mano de la mayor, no solamente mayor calidad, también mayor cobertura de las prestaciones de interés público para los más necesitados, que naturalmente va a ser progresiva en la medida que el Estado tenga mejores condiciones económicas. Un Estado que tiene una economía sana, pujante, es capaz de poder satisfacer las necesidades sociales de un modo mucho mejor que un Estado quizás asfixiado o sin crecimiento económico. Por eso el crecimiento económico va de la mano de la progresividad. Esa progresividad va también necesariamente atada a la posibilidad de que el Estado pueda tener un mayor ingreso tributario porque existe una economía sana. Piense usted, y por eso que a veces a mí me llama la atención cuando se dice que solamente a partir de ahora Chile va a ser un Estado social de derecho, porque en el fondo ya existe un Estado que se preocupa de satisfacer necesidades sociales, y en relación con esta idea yo invito a leer el lema que aparece justo debajo de la estatua del expresidente Jorge Alessandri en la Plaza de la Constitución, cuando a cada presidente se le pone por así decirlo, un lema, una frase, y la que tiene Jorge Alessandri dice que sin una economía próspera resulta más vana la iniciativa social. Y eso es lo que yo entiendo que es progresivo en la medida que el país alcance un mayor desarrollo. Naturalmente ese mayor desarrollo y esa mayor situación económica puede servir precisamente para mejorar la calidad y la cobertura de las prestaciones sociales respecto de los más necesitados. Uh-huh. Jaime Arancibia, pasando a otro tema que también topa con en algunas cosas, pero a propósito de una objeción que me ha tocado leer en redes sociales, de la limitación de las garantías fundamentales, que se señala que, a diferencia del texto actual, hay una cláusula que dice que los derechos fundamentales o las garantías fundamentales pueden ser limitadas por ley. Un poco este principio de reserva legal que en principio sería como una mayor exigencia a los gobiernos o al legislador, pero algunos dicen que sería un retroceso. Y esta idea que está en el mismo artículo de la razonabilidad en su aplicación y que no pierda como el sentido obvio el derecho, es una limitación que podría vulnerarse fácilmente. ¿Cómo lo ves tú, esa aproximación? Este es un tema serio dentro de la discusión constitucional. ¿Cuál es tu aproximación al respecto? Sí, la verdad es que a mí me ha costado entender esa crítica. Por eso que si me equivoco en la respuesta agradecería a José Francisco si me la puedes aclarar, porque en el fondo en la Constitución que se está proponiendo solo la ley puede restringir, limitar o regular derechos, y no solo eso, además establece que en esa labor de límite, restricción o afectación de los derechos por parte del legislador, no se podrá afectar los derechos, el núcleo esencial de los derechos o el contenido esencial de los derechos, cláusula que por lo demás ya está en la Constitución vigente, que viene como copiada, por así decirlo, de la Constitución alemana del 48 post Segunda Guerra Mundial. Ahora, se dice que, yo por lo que entiendo que la crítica viene a decir que en la actual Constitución el legislador solo puede limitar derechos en aquellos casos que la Constitución lo ordena. Pero la verdad es que eso, desde luego que es así, pero en la Constitución vigente también, en el sentido de que la restricción de derechos podría ser declarada inconstitucional cuando afecte el núcleo esencial o cuando sea desproporcionada o atente en contra de otros límites. Y el argumento preciso de que la Constitución actual dice que solamente el legislador en los casos que la Constitución lo establece
está reducido a uno de los artículos, el 19, número 26, que habla de la garantía esencial de los derechos. No es un mandato general, y por lo tanto, si nos ponemos en una hipótesis de interpretación literal del texto, capacito que la lectura literal de ese precepto me permita decir que la Constitución solamente permite proteger el núcleo esencial en aquellos casos en que la Constitución ordene la regulación de los derechos y no en otros casos. Por lo tanto, me parece que en ese sentido, si nos vamos al tenor literal del texto, perdón que esté entrando en tecnicismo, pero entiendo que está relacionado con la pregunta que me haces, la Constitución o la propuesta constitucional actual resulta más garantista, porque no reduce la cláusula de esencia de los derechos únicamente a los casos en que la Constitución ordene proteger o, limitar ciertos derechos, sino que a toda hipótesis de restricción de derechos. Y en ese sentido, ¿a ti parece, si tenemos que comparar texto por texto, que finalmente de lo que se trata el plebiscito, aunque obviamente entran cosas distintas en juego, pero en la protección de las garantías fundamentales, que además es una de las razones por las que se escriben estas garantías, ¿verdad?, para que se cumplan y sean efectivas, ¿te parece que la propuesta protege mejor o de igual manera que la Constitución actual, o hay un retroceso respecto a la protección de nuestras garantías? No, yo tiendo a pensar que por regla general hay un avance. Recordemos que, yo si tuviese que calificar la propuesta constitucional que se está presentando en plebiscito, en el fondo es una hija de la Constitución vigente. Por eso que si esto es una hija, pero naturalmente con lo que uno espera de los hijos, que puedan sea una mejor versión de sus padres, porque en el fondo es una versión actualizada de la Constitución vigente, en cuanto que se hace cargo precisamente de aquellos falencias, aquellas blancos, aquellas omisiones de la Constitución actual que no han permitido un orden constitucional y legal sano, actualizado a los desafíos del siglo XXI. Por eso que para mí, al menos yo tengo la lectura de que el triunfo de la favor, en el fondo, sería una ratificación de la mejor versión de la Constitución vigente, y viceversa. Me parece que el triunfo del en contra es también un cuestionamiento severo al orden constitucional actual, con todo lo que ello significa en materia de riesgo de modificación, etcétera. Y a propósito de eso mismo, de las reglas de modificación, porque claro, entre los quórum y los cálculos, algunos dicen, mira, entre 4/7 y 3/5 la diferencia no es tanto, son 3 votos, prácticamente es lo mismo. ¿Deberíamos analizar esto desde el punto de vista aritmético, o hay cuestiones de fondo relacionados con los quórum y la posibilidad de modificar las constituciones que cambia con la propuesta constitucional? Sí, a ver, desde un punto de vista de fondo, efectivamente yo soy partidario de quórums altos de modificación de la Constitución, y además no me cierro la posibilidad de que existan leyes que en materias esenciales o importantes puedan también exigir quórum superiores, a lo mejor no tan superior como el de una Constitución. Por eso que al menos yo me opuse siempre a la eliminación de los quórum supramayoritarios para las leyes orgánicas constitucionales. Entiendo que parte de ese problema se superó por el hecho de incorporar algunos elementos sensibles de las leyes orgánicas constitucionales en la Constitución. Ahora, esto de que, mira, da lo mismo 3 votos más, 3 votos menos, la verdad es que no, porque normalmente cuando se trata de asuntos muy controvertidos, todo voto cuenta. Pensemos, por ejemplo, que la introducción, la eliminación del sistema binominal, que en el fondo produjo la atomización de partidos políticos actualmente en el Congreso, con más de 20, 21, 22, que se procura solucionar con la propuesta constitucional perfectamente para asegurar gobernabilidad del Congreso, fue introducida por una diferencia mínima de votos en el Parlamento. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido no hay que menospreciar el hecho de que el quórum de 3/5 sea superior al de 4/7, porque a lo mejor esos 3 votos de diferencia son los que habrían impedido en su momento producir este descalabro en la gobernabilidad del Congreso que estamos ahora lamentando y procurando solucionar. Y en tu opinión, Jaime, cuando se habla esto del cierre del proceso, yo sé que esto tiene, por supuesto, aristas políticas y que obviamente va a depender de las fuerzas democráticas en el Congreso, pero institucionalmente, ¿te parece que se cierra
la idea de cambiar la Constitución de la misma manera si gana el en contra o gana el a favor? ¿Te parece que el a favor lo cierra mejor? ¿Cuál es tu aproximación sobre eso? Yo tiendo a pensar que si gana el en contra, no tendría por qué desaparecer el cuestionamiento de algunos a la legitimidad democrática de la Constitución vigente. En cambio, si gana el a favor, se produce definitivamente la validación democrática de la Constitución, sin perjuicio de que a futuro puedan existir reformas, mejoras, pero esas reformas van a operar sobre una base de un texto constitucional plenamente validado, porque obedece o es fruto de un proceso democrático, no cuestionado, apoyado por la mayoría de los sectores representativos de la política ciudadana, y por lo tanto a mi juicio el a favor pone término a la discusión sobre una nueva Constitución, sin perjuicio de que puedan seguir abiertas algunas necesidades de reformarla, pero las reformas ya a partir de ese momento pasan a ser parciales, específicas, no íntegramente el afán de reformar enteramente la Constitución. Yo creo que con el a favor pasamos nuevamente al estándar de país desarrollado de que solamente reforma sus constituciones, no dicta constituciones desde cero íntegramente. Claro, bueno, ahí pero ahí también hay cosas de análisis político, ¿verdad? Porque claro, está todas estas personas que hoy día también dicen, mira, es que con la rebaja de los quórum ya no hay problema de los cerrojos, ¿verdad?, que se acusaba a la Constitución actual, y ya hemos escuchado diversas voces que dicen ya no es tan o no es impresentable y les acomoda la Constitución actual. En tu opinión, este cambio de discurso está basada en qué cosa, además del cambio de quórum, o quizás eso es la razón de fondo, para que se haya producido este cambio de opinión, o si es simplemente una estrategia electoral? Sí, a ver, hagamos un poco de memoria. Este proceso tiene 4 o 5 años, considerando o más, si consideramos, estamos en el tercer intento constitucional. El primero fue de Bachelet, el segundo fue el de la Convención, estamos en el tercero. Todo esto comenzó hace más de 10 años, cuando la gente empezó a marcar en el voto AC, algunos, o sea, Asamblea Constituyente. ¿Y cuál era la razón ahí? La razón, en parte, eran los cerrojos, pero la mayoría sostenía que era una constitución no legitimada en su origen. Claro. Por lo tanto, ahora, como que por arte de magia, para algunos, ese argumento desapareció. Y estamos diciendo que ahora la Constitución, por el solo hecho de bajar sus quórums, no tiene un problema de cerrojo. Pero recordemos que eran 2 los argumentos. Por lo tanto, a mí me parece que la gracia de esta propuesta es que, de ser aprobada, pone fin a una discusión que fue la que inició todo esto, de discutir acerca de el origen democrático de la Constitución. Y por lo tanto, me parece que de ahí en adelante efectivamente es perfectible. Y al mismo tiempo, a propósito de los quórum, a mí me parece que siempre, por razones de estabilidad y de certeza jurídica, es importante que los quórum de reforma de la Constitución sean supermayoritarios. O sea, también tenemos que pensar que en este minuto una de las razones del estancamiento del desarrollo, que es la base, como digo, para la satisfacción de las necesidades sociales, es la incertidumbre jurídica. Hay muchas cosas que están paralizadas a la espera del resultado del plebiscito, y por lo tanto una Constitución con un quórum superior también asegura esa estabilidad. Bueno, queda más claro entonces la discusión constitucional después de esta conversación con Jaime Arancibia, excomisionado, experto del Consejo Constitucional. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Encantado, José Francisco. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta vamos a conversar sobre otro tema polémico de este último tiempo, lo que está pasando en materia de salud. Volvemos en un par de minutos, no se vayan.